estás a full, hoy es. ya está en conexión, vas a tomar un vuelo, te vas a España. Sí, quién pudiera. Cómo me gustaría conocer España. La verdad que todavía no tuve la oportunidad, pero voy a hacer de cuenta que estoy allí con este invitado fantástico que tengo, que además tengo que decir, lo admiro hace muchísimo tiempo. Para mí es como un sueño cumplido poder estar haciéndole una entrevista hoy porque lo sigo hace mucho tiempo. Él es Javier Sierra, es escritor y periodista español, recibió el premio Planeta 2017 con su libro El fuego invisible. Es el único escritor español en el top 10 de la lista de los más vendidos en Estados Unidos, Wow. elaborado por la New York Times. Así que rápidamente quiero presentarlo. Hola Javier, ¿me escuchás? Hola Perla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué hola. placer poder estar hablando con vos. Te están viendo desde toda la Argentina y países limítrofes también. El placer es mío, Perla. El poder romper las barreras de comunicación con un océano de por medio es casi un milagro. Totalmente. Javier, vamos por lo primero. ¿Cómo fue que dijiste, bueno, voy a empezar a escribir? ¿Cómo te llevó cómo llevaste a eso, digamos? Bueno, yo empecé a escribir desde muy niño. Con 8 o 9 años ya sentía la inquietud por escribir mis primeros relatos. De hecho, los conservo todavía. Eran pequeñas novelas de 12 o 15 páginas apenas de misterio dedicadas a los grandes navegantes, a la exploración del espacio, al misterio del Triángulo de las Bermudas, a esas cosas tan de los 80 que supongo que influyeron tanto en los niños que crecimos viendo las películas de Steven Spielberg en el cine, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya empecé a escribir relatos más grandes hasta que me hice novelista, claro. ¿Y a qué edad escribiste tu primer libro? Bueno, escribir mi primer libro completo a los 16 o 17 años, pero no lo publiqué, no encontré editor para... Sí, para ese libro. Pero conseguiría publicar mi primera obra con 24 años, que también es una edad buena. Y a partir de ahí el camino se fue abriendo poco a poco. Empecé publicando ensayos. Yo estudié periodismo y en España pues me dedicaba al periodismo de investigación, así que mis primeros libros son de periodismo de investigación. Pero era un periodismo de investigación dedicado a los grandes misterios de la historia, ¿no? Y tú ya sabes lo que pasa con los grandes misterios, que lo son porque no tienen solución, falta información, ¿no? Así que frustrado por no poder... Sí, hola. Bueno, vamos a avisar a la producción que dejé de escucharlo, a Javier. Ahora sí vuelvo a escucharlo. Hola, ¿me escuchás? Sí, hola Perla, te escucho. Bueno, te pido disculpas, son cosas que suceden en el vivo. Continuamos la charla como que nada pasó. Sí, bueno, te decía que después de publicar varios libros de ensayo, de investigación, como eran sobre grandes misterios de la historia que no tenían solución, frustrado por no hallar esa respuesta en los libros de historia, pues decidí construir novelas que por lo menos aportaran una hipótesis convincente a algunos de esos misterios, ¿no? Claro. Y por eso me hice novelista. Qué interesante, pero aparte sé que te gusta viajar al lugar donde querés investigar y la historia, por más fantasiosa que sea, digamos, querés contarla. Vamos a un recorrido de tus libros. Contame un poquito este libro que viajaste a este lugar a descubrir, a ver el Arca de Noé, después también que estuviste en una de las pirámides egipcias. Bueno, la verdad es que, como tú muy bien dices, a mí siempre me ha gustado recorrer los lugares de los que hablo en mis libros. Y quizá una de las aventuras o una de las peripecias que más me marcó fue la que viví en el año 1997, cuando pedí permiso para pernoctar a solas en el interior de la Gran Pirámide de Egipto. La razón para hacer eso fue una crónica que había leído sobre Napoleón Bonaparte. Napoleón conquistó Egipto en 1798 y cuando ya llevaba un año en el país de las pirámides, en los últimos días de estancia en el Cairo, decidió pasar una noche a solas dentro de la Gran Pirámide. Algo mal debió pasar, algo malo debió ocurrir, porque cuando salió de la pirámide lo hizo pálido, desencajado. Cuando le preguntaron sus soldados qué le había sucedido, él respondió que aunque lo contara
nadie le iba a creer. Ajá. Y como no hay crónicas o no había crónicas de lo que allí sucedió, Sí. decidí pasar mi propia noche en el interior de la pirámide para ver qué es lo que le pudo haber sucedido. Y escribí una novela a partir de esa experiencia. Bueno, ¿y qué experiencia tuviste? Contanos, por favor, queremos tener la info. Bueno, por resumirlo mucho, porque fueron 7 horas en el interior de la Gran Pirámide, Sí. te diré que los guardianes de la pirámide decidieron dejarme a oscuras en la cámara del rey, del monumento. ¡Qué miedo! Y durante 6-7 horas tuve que estar aguantando allí en la oscuridad, enfrentándome a mis propios miedos. Tuve en algún momento una sensación casi extrasensorial de sentir cómo mis manos se difuminaban en la oscuridad de aquel recinto. Y la verdad es que lo más sorprendente fue lo que ocurrió cuando salí de la pirámide, porque tuve la sensación literalmente de haber vuelto a la vida, de volver a vivir, ¿no? Yo creo que eso es lo que le pasó a Napoleón. Él tuvo una experiencia muy parecida a la que las crónicas antiguas llaman la iniciación. La iniciación consiste básicamente en enfrentarse a un ritual, morir a la persona que eres y nacer a la nueva persona que serás después de ese ritual. Yo creo que pasó eso en la Gran Pirámide y por eso quizá Napoleón, que entonces era un mero general, regresó a Francia con sus esquemas completamente cambiados y se convirtió en cónsul a los pocos meses y en emperador a los pocos años, ¿no? Su vida cambió a partir de esa noche en la Gran Pirámide. El famoso clic, como llamamos algunos, el despertar. Sí, un poco, efectivamente, un poco el clic, ¿no? Yo siempre busco ese clic, ese despertar, esa sensación de remover el alma, lo que tienes dentro antes de ponerme a escribir. Y, por ejemplo, en otra de mis novelas, en El Ángel Perdido, Sí. Que transcurre parcialmente en el monte Ararat, es una montaña de 5.000 metros de altura que se encuentra entre Armenia, Irán y Turquía, y donde se cree que está encallada el Arca de Noé bíblica. Es el punto más alto de Turquía, ¿no? Escalar esa montaña. Sí. Sí, es el punto más alto, son 5.165 metros, ¿no? Y bueno, al final como escritor tuve que prepararme como alpinista, ¿no? para llegar al glaciar donde se creía que estaba o está todavía sepultada el Arca de Noé. No la vi, la verdad es que no la vi, pero sí que toda aquella expedición fue muy importante para después escribir un thriller de acción como es El Ángel Perdido. Qué interesante, y se ve que sos tan apasionado porque escribiste muchísimos libros y todos son realmente muy atrapantes, desde el título, la historia y ni hablar la investigación. Pero ahora quiero que hablemos de una novedad que va a estar lanzando Planeta el 23 de junio, que es tu nuevo libro, El mensaje de Pandora, que dice, encuentran la mitología respuestas del misterio al origen de la vida. Y tiene un poco que ver con todo esto que nos está sucediendo a nivel mundial, ¿es así? Sí, sí tiene que ver. Bueno, yo parto de la base de que los escritores, de alguna manera, tenemos una responsabilidad social en momentos como este, ¿no? Nuestras historias pueden reconfortar, inquietar, hacer bien o hacer mal en función de cómo deseemos orientarlas, ¿no? Piensa que la comunicación de un lector con un libro es una de las comunicaciones más íntimas que existen. Y por lo tanto, en un tiempo como este, en un tiempo en el que, bueno, millones de personas en todo el mundo nos hemos visto obligados a enclaustrarnos en nuestras casas y a sentir un miedo que parecía que había desaparecido de nuestras calles, como es el miedo a las pandemias, a las grandes enfermedades, pues he querido escribir un libro que de alguna manera recupere cómo en el mundo antiguo superaban este tipo de miedos. Y fíjate, Perla, los superaban contando historias. Los mitos de la antigüedad griega, por ejemplo, clásica, tenían una función casi terapéutica, buscar reconfortar ante la adversidad. Y yo he querido rescatar ese espíritu y escribir una fábula, que es la historia de una tía que dirige una carta a una sobrina que está a punto de cumplir 18 años y a la que le confía las claves de la supervivencia ante un episodio de pandemia como el que estamos viviendo. Qué lindo, qué interesante. Y me gustó, estuve leyendo en una de tus entrevistas que mencionabas justamente que a raíz de esto lo que vos buscas es dar un mensaje positivo y un aliento, si se quiere,
para poder atravesar esta situación. Sí, es un poco esa responsabilidad a la que antes hacía mención, ¿no? Entiendo que cuando alguien se acerca a una novela y le entrega tantas horas de lectura a un texto, lo lógico es que encuentre en esa lectura algo que le ayude a resituarse en algunas coordenadas de la vida, ¿no? Los escritores tenemos un poco esa tarea, esa misión, que no es fácil, pero que creo que es sublime, ¿no? Y que tenemos que enfrentarnos a ella. Por eso, en un momento como este, yo tenía otras novelas, digamos, sobre la mesa de trabajo, pero eran novelas más de corte clásico, de intriga, de misterio, más lo que yo escribo, pero creí que había llegado el momento de hacer una aportación distinta, ¿no? Un tipo de literatura que nos ayudara a reflexionar y que también nos ayudara a comprender que las enfermedades, los virus y las bacterias nos acompañan desde la noche de los tiempos y han servido en algunos momentos específicos para moldear incluso la historia de la civilización. Y yo he querido compartir esos instantes en esas páginas que se publicarán con el título del mensaje de Pandora en apenas 3 semanas. Qué lindo. Bueno, vamos a tener que leer tu libro, materia obligatoria, y no te voy a pedir que me cuentes más detalles del libro porque seguramente no podés hacerlo, pero quiero que me des un poquito tu visión, un análisis tuyo, que nos digas para qué crees que llegó esto, de qué forma nos sirve para transformarnos de alguna manera, qué crees que va a pasar después, cuando todo vuelva a la normalidad. Bueno, lo primero que sí que me gustaría compartir como reflexión es que esto iba a suceder tarde o temprano. Llevábamos un siglo sin una pandemia de estas características. La última fue en 1918, la mal llamada gripe española, ¿no? Que afectó a todo el planeta y que se cobró más de 50 millones de personas como víctimas, ¿no? Pero aquella pandemia del año 18, que se extendió durante 2 años, hasta el año 20, provocó muchísimas transformaciones, ¿no? Por ejemplo, la gente tomó conciencia en todo el mundo de lo necesario que es llevar una vida sana, de lo necesario que es practicar deporte. Toda esta pasión que tenemos incluso por el fútbol, ¿no? En esta época viene de las postrimerías de la pandemia de la gripe española. En España, por ejemplo, a los aficionados al balón les conviene recordar que, por ejemplo, el club del Real Madrid fue sancionado como real, es decir, el rey lo apoyó a raíz precisamente de la gripe española, ¿no? Luego ocurrieron otras cosas. Por ejemplo, en muchas grandes ciudades se crearon sistemas de alcantarillado, de saneamiento, a partir de esta pandemia. Esto ocurrió, por ejemplo, en Londres, que el centro de Londres no tenía alcantarillas y se crearon a partir de 1920, después de la pandemia. Así que yo espero que esto que nos está pasando ahora, todo esto que estamos sufriendo ahora, sirva también para crear nuevos mecanismos, nuevos resortes para defendernos de las enfermedades. Habrá que reforzar los sistemas sanitarios en todo el mundo. Ya ocurrió en el 18, lo tenemos que volver a hacer ahora, pero sobre todo lo que nos está dando también es una conexión con instrumentos que teníamos pero que no utilizábamos, como esto mismo que tú y yo estamos haciendo a través de Internet. Adaptarnos, claro, a las nuevas Exacto, nos estamos hipercomunicando, ¿no? No podemos comunicarnos personalmente por el confinamiento, pero hemos superado la soledad gracias a la tecnología que hemos desarrollado y lo que se va a desarrollar en los próximos meses. Así que, después de todo, yo soy más o menos optimista. Piensa otra cosa. La otra gran pandemia que tenemos en los libros de historia es la peste negra, ¿no? La peste negra europea en el siglo XIV, también se cobró millones de víctimas, dejó el viejo continente casi despoblado. Después de la peste negra llegó el Renacimiento. Se cuestionó el antiguo régimen, los medios políticos antiguos, que eran la monarquía y la Iglesia, dejaron paso a nuevos sistemas de gobierno. Es decir, hubo una transformación en apenas unas décadas radical del mundo a mejor. Así que yo confío en que, de alguna manera, seamos lo suficientemente inteligentes para poner en marcha un nuevo renacimiento que creo que lo necesitamos.
qué importancia conocer la historia, ¿no? Y mirar un poco para atrás para estar preparados, como vos mencionabas, y es cierto, va a traer una gran transformación, ya lo está haciendo, creo, y creo que también va a tener que ver con replantearnos un poco la calidad del tiempo que utilizamos para trabajar, para dedicarnos a nosotros y para hacer lo que nos gusta. Creo que también viene por ahí un poco esta nueva transformación. Javier, vamos a leer tu libro, ya te digo que seguramente vamos a tener un par acá de televidentes que ya estarán expectantes de poder leer el mensaje de Pandora, y estamos viendo en imágenes el momento en el que te entregaban el Premio Planeta 2017. Ha sido un placer charlar contigo, toda mi admiración y bueno, las puertas de Cata de Libros están abiertas para cuando quieras. Muchísimas gracias, Perla. Te mando a ti y a toda la audiencia un abrazo muy fuerte y muchos ánimos. Hay que resistir este último tramo de los confinamientos para vencer y para renacer. Muchas gracias, Javier. Antes de irme, quiero dejarte un saludito de Santiago Satz, Sergio Maggianolo y Nacho Iroala, que son directivos del Grupo Planeta. Te mandan un fuerte abrazo de Planeta Argentina. Queridos amigos. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, esta ha sido la comunicación